Bien, chicos, el temario que vamos a analizar el día de hoy, pues es la matriz insumo-producto que se las había mencionado hace 8 días y cuál es la relación intrínseca, la relación directa que tiene con la fórmula de la velocidad del dinero. ¿Se acuerdan el video que vimos sobre el dinero, cómo está encapsulado, cómo no circula en general? Y dos, el video de que la deuda de la prostituta, que un mismo billete, una misma cantidad de monedas que circuló dentro de una economía bastante cerrada, cómo cambió de manos tan rápidamente, y digamos que no fue mayor cantidad de dinero, sino un monto en general el que circuló. Y digamos que en ese momento surgió una duda sobre quién o cuál era el componente del Producto Interno Bruto. Entonces, que quién eran los precios, que quién eran las cantidades. Entonces, les hice como una pequeña introducción de la matriz insumo-producto para que lo tuvieran un tanto más claro. Entonces, esta es la famosa matriz insumo-producto o la matriz de Leontief. Ay, chicos, antes de que se me olvide y prosigo, para quienes les guste el tema de la numismática, para quienes les agrade el tema de coleccionar monedas conmemorativas, el Banco de la República sacó una moneda conmemorativa del bicentenario de la primera constitución política del país. Entonces, para aquellos que estén interesados, pues para que la compren, si quieren, la pueden guardar como un detalle en las sucursales del Banco de la República de los municipios, de las ciudades donde ustedes están. Vale 10.000 pesos, es como un bonito detalle guardarlo, tenerlo. Yo colecciono monedas en ese sentido y pues se los comparto. A mí me agrada. De pronto a ustedes también les llegue a gustar. Pues estamos viendo el tema de moneda y banca, entonces pues por si desean adquirirla y digamos que tener un poquito de historia a su servicio. Marlene, ¿dónde estás, Marlene? Sí, solo en Bogotá. A mí me la dieron hasta noviembre 9, noviembre 10, imagínate. Y eso que yo estaba pegado a la plataforma. Entonces toca que te muevas en la agendación de citas como hasta noviembre. Después de noviembre 9 o 10, no recuerdo bien la fecha, cuándo es. Ahí sí ya hay citas para comprar la moneda. Y es que es en la mañana, ¿no? De 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, vale, Marlene, con gusto. Sí, mira en noviembre, porque yo también estaba pegado desde que salió la noticia, en, desde este lunes estaba pegado ahí en octubre y cuando le di noviembre, ahí sí salen las fechas. Bien, chicos, prosigo porque eh, hay bastante tema que tocar. Bueno, compañeros, la matriz insumo-producto condensa la información que vemos y lo que yo les decía inicialmente, lo que yo les mencionaba hace 8 días, donde este primer recuadro que yo estoy subrayando, este primer eh, cuadro que estoy sacando, tiene la siguiente información: compras y ventas. Entonces, las compras tendrán esta dirección, igual manera las ventas. Hablábamos que una matriz es la suma, y se acuerdan que hicimos un ejercicio muy pequeño de una matriz, es la suma organizada de unos datos en donde ustedes van a condensar el total de una información en general. El señor que propuso esta matriz, la matriz de Leontief, esta matriz se creó más o menos por ahí en los años 60, 50, no recuerdo muy bien, bajo los supuestos que había tenido una economía eh, plana. ¿Se acuerdan? El circuito económico, lo que hablamos de las personas que interactúan con las empresas, las personas que interactúan con el Estado y la circulación entre sí, digamos que ese era un modelo plano. Ya luego que empieza
a interactuar con el modelo de Keynes, donde se habla de el consumo, la inversión, se habla también de compras, salarios, intereses y valor agregado. Y este tema de valor agregado, digamos que depende mucho, en primera instancia, de las políticas macroeconómicas que tenga ese país. Entonces, Leontiev asimila la información del circuito económico, la condensa en este cuadro y adicionalmente le adiciona lo propuesto por Keynes, que nos lleva finalmente a qué? A este tema. Producto final del Producto Interno Bruto. Y nos va a llevar también al valor bruto de la producción, que va a sumar o van a ser iguales estos valores en sí. Entonces, este es un tema de mayor análisis dentro de la macroeconomía. Yo, digamos que no los voy a entrar a analizar desde el aspecto macroeconómico. Hemos tratado tangencialmente unos aspectos macroeconómicos, porque si me meto de lleno con el aspecto macroeconómico, no avanzaríamos. Y la idea de esta materia es conocer algunos aspectos macroeconómicos, pero conocer mayor o de mayor manera el papel del dinero de un banco central y de los bancos o de las entidades que funcionan en torno a un banco emisor y cómo estos bancos o estas entidades financieras dinamizan la economía, cómo le dan vitalidad de una u otra manera. Entonces, nosotros hablamos hace 8 días, chicos y compañeros, que es la interacción entre los productos que se realizan y los productos que se van a vender dentro de esa misma economía. Hablábamos que existen 3 sectores básicos que son los productos agrícolas, y cuando hablo de los productos agrícolas, hablo del sector primario, lo que está la siembra, la extracción, la, sí, la agricultura en general, pero también está la extracción de bienes no renovables, por ejemplo, petróleo, carbón, níquel, plata. Todos los metales en general, las canteras en general hacen parte del sector primario. Digamos que en mayor medida también el cuidado de los animales, de engorde, de transformación. Y cuando digo de transformación, yo compro de pronto un marranito, lo engordo y al final de un periodo, llamémoslo, lo engordo para diciembre, como se dice coloquialmente, o compro un ternero, lo engordo y lo vendo por carne, o tengo una vaca y la tengo para que me produzca leche. Sembrar trigo, el ejemplo que hablábamos de los pollos para las aves de corral o pollos, entonces aquí incluyo codornices, pavos, ¿cuáles son las otras? Bueno, todas las aves de corral que son para el consumo humano, incluso las avestruces, por ahí hay unas fincas especializadas en el tema de las avestruces. Entonces, todo esto se va a interactuar, va a cruzarse entre sí. Sector industrial es lo que se transforma, es lo que tiene un insumo primario, una materia prima, se transforma y sale un producto nuevo. Geraldine, es que se me pausa el audio solo a mí. Chicos, ¿todos me escuchan bien o entrecortado? No, profe, no, señor, se escucha súper bien. Se escucha bien, profe. Vale, chicos. Entonces, esta interacción, como les menciono, pues se va a ver dimensionado en una economía en general. ¿Dónde pueden verificar esta matriz? Ustedes pueden ir a la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, les va a aparecer tema gigantesco. También pueden ingresar a la página de la DIAN, a la página del DANE y se van a encontrar
estas matrices. Uy, es grandísimo, es un Excel gigantesco. Y ahí donde está toda la comercialización de productos que hay dentro de una economía. Entonces, pues, es un, digamos, acercamiento de cómo se mueve la economía en determinado periodo de tiempo. Recuerden, chicos, lo que yo les decía. Recuerden lo que les decía de la masa, ya saben quién es la masa, hablamos de las matrioscas, de las muñequitas, de la velocidad, cuántas veces cambia de mano un dinero, una representación monetaria, precios por cantidad, que esto se asimilará al PIB. ¿Qué serán estos valores, el Producto Interno Bruto? Entonces, dentro de esta matriz se va a hablar de algunos precios y también de algunas cantidades comercializadas. Entonces, es aquí, digamos que el complemento de esa sesión que queda un poco inconclusa hace 8 días. Entonces, los precios y las cantidades son lo que se va a mover dentro de esta economía y como es una matriz, como es unos valores estándares, se va a estandarizar por precios y cantidades. Lo que nos importa finalmente es que esta información sea coherente, sea la misma al final del periodo que estamos estudiando. Y recuerden que la masa, la velocidad, los precios y las cantidades o el PIB se habla en un mismo periodo de tiempo. Entonces, la masa, la velocidad, los precios y las cantidades deben ser en la misma periodo de tiempo. No puede ser periodos diferentes, periodos discontinuos, porque la información quedaría totalmente dispersa, quedaría totalmente errada. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo está la matriz insumo-producto, la matriz de Leontief desarrollada. Entonces, en primera instancia, vemos la venta y comercialización de productos. Uy, me rayé por encima o me pasé por encima de este valor. Entonces lo que, ay Dios, perdón, era este. Ey, ¿qué pasa? Estoy tomando datos. Ahora sí. En primera instancia, lo básico de la economía, la interacción. Y son matrices. Acuérdense que va a cruzar los datos. 10 más 20, 30. 10 más 15, 25. Más 5, 30. Aquí. Bueno, 30 ya sumamos 20 más 35, 55. 55 más 15 son 70. 5 más 5, 10. 15 más 35, 50. 50 más 5, 55. 5 más 15, 20. 20 más 5, 25. Entonces, 30 más 55 más 25, 110. Lo mismo, 30 más 70 más 10, 110. Ese digamos que es la primer componente. Ya después con los componentes macroeconómicos que les decía que era como el adicional, que lo que proponía Keynes en su modelo, que hay que tener en cuenta el consumo, la inversión y el producto final, pues nos vamos a dar cuenta que 30 más 70
son 100. 65 más, perdón, 55 más 95, 150. Vamos a sumar los componentes finales. 25 más 110, 135. Para fin de cuentas, que nuestra matriz pues nos va a quedar cuadrada. O sea, chicos, disculpen si no les alcanzó a explicar en su mayoría la matriz insumo-producto. Yo les comparto documentos, les comparto videos para que la tengan mucho más clara. Sé que es un poco tediosa de comprender, pero ¿qué nos interesa? Que de aquí sale la información que yo les decía de la masa, de la velocidad del dinero, de los precios y las cantidades en una economía. ¿Qué me interesa que tengamos claro? Que los componentes del Producto Interno Bruto, ¿sí? Basados en la fórmula que propuso Keynes, que es un Producto Interno Bruto está compuesto por el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones y las importaciones. En algunos textos, en algunos sí, documentos nos encontraremos como DAG, D de demanda y AG de agregado o direct amem o demanda agregada en español, donde consumo, inversión y este componente de gastos. La diferencia entre exportaciones e importaciones nos dará esta formulita. ¿Qué es la formulita de la famosa demanda agregada? Es la fórmula del PIB. Eso es lo propuesto por Keynes en su momento. Y digamos que esto va a ser igual a esto. Teniendo en cuenta esos componentes, pues se va a hablar a futuro de cómo es el Producto Interno Bruto de un país y digamos que se empiezan a hacer comparaciones. Acá tengo unas características de X barra. X barra posee tres características, que son la primera, que las exportaciones son iguales a las importaciones. Esta, por lo general, nunca se da. Se plasma en la teoría, se plasma en el papel, pero realmente no es del todo cierta. Segundo escenario, que las exportaciones son menores que las importaciones. Se habla de que existe un déficit. Cuando el país exporta y no, digamos que ingresa lo suficiente a su economía. Entonces depende mucho más de las importaciones. Entonces es un tema de análisis, es un tema que llevémoslo a un ejemplo mucho más sencillo. Nos ganamos 1 millón de pesos y gastamos 2 millones. Estamos en déficit 1 millón de pesos. Sí, de pronto gastamos más de lo que tenemos. Hay veces le pasa eso a las economías en general. O superávit, que sería la tercera situación, donde exportamos más e importamos menos. Es cuando se dice que hay bonanzas económicas que favorecen la economía del país. Entonces, digamos que, Lisette, cuéntanos. O sea, profe, X sería exportaciones y M vendría siendo en este equilibrio déficit y superávit importaciones. Correcto. Por eso, digamos que en primera instancia, X menos M se va a llamar X barra.
X y M. Listo, chicos, entonces espero haya quedado un poco más claro el tema de la balanza. Bueno, de la balanza es mucho tema, ya lo vamos a tocar más adelante, pero en referencia al, al comportamiento de la matriz insumo-producto y cómo depende directamente en la ecuación cuantitativa del dinero de MB es igual a P por Q. Bien, prosigamos. Hace 8 días cerramos un poco abruptamente el tema de las... bueno, aquí ya cierro el paréntesis y continúo con nuestra sesión donde hablábamos de los bancos en general, de los bancos que tenían algunas particularidades y que después de la ley 45.990, pues le dan algunos beneficios, le dan unas libertades a la economía en general, donde podrían tener capital propio, capital nacional, capital mixto. Hablamos en particular de bancos que han absorbido otros bancos nacionales, como el caso del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que se denomina BVA, que había absorbido en su momento al Banco Ganadero Colombiano y a Gran Ahorrar también colombiano, o podían entrar en bancos de otras regiones, de otras latitudes. Hablábamos del Banco Itaú, que es brasilero, del Banco eh, Pichincha, que es ecuatoriano, y nosotros también, digamos que tenemos la posibilidad de nuestra economía de dinamizarse y explorar mercados internacionales. Entonces hablamos del caso puntual de la vivienda, Bancolombia, el Grupo Aval que tienen participación en Centroamérica y en los Estados Unidos, por poner unos ejemplos. Luego, pues mencionamos las corporaciones de ahorro y vivienda, las famosas CAPS, que con la ley 546 de 1999 obligan a que todas las entidades financieras van a prestar el servicio o van a prestar el portafolio de crédito hipotecario. Recuerden que hablamos que el crédito hipotecario solo estaba enfocado por organismos como el Banco Central Hipotecario, el Gran Ahorrar, Concasa, eh, ¿quién era el otro? Gran Ahorrar, Concasa. Bueno, digamos que estos eran los tres grandes eh, bancos que prestan el servicio de crédito hipotecario. Y en su mayoría, el más grande, el mayor componente era el BCH. Digamos que con esto, los problemas que tuvieron con la UPAC, pues digamos que fue un detonante donde se abuele la UPAC y se genera la nueva fórmula para adquirir vivienda, que son los famosos unidades de valor real o UVRs. Entonces, todo esto está enmarcado en esta ley para, digamos, que darle un dinamismo a la economía como tal. Quedamos hablando, digamos que de estas entidades, pero nos quedó faltando hablar sobre algunas entidades intermediarias. Entonces, nos hacía falta hablar sobre las sociedades fiduciarias y otros intermediarios. Entonces, ¿qué son las sociedades fiduciarias? Pues son entidades que intermedian recursos del público mediante la captación y colocación de recursos, acuérdense, captar y colocar, intermediar entre uno y otro. Esta captación no tiene la forma de depósitos y la colocación no se realiza a través de créditos. Las fiduciarias y los fondos de pensiones y cesantías. Las fiduciarias van a velar y su nombre se origina del término griego, perdón, romano, fe y confianza. O sea, yo confío que van a intermediar y que la operación va a ser lícita, va a ser transparente. Entonces, de pronto si ustedes hayan escuchado este término cuando van a comprar un apartamento, van y lo separan y empiezan a pagarle a la fiduciaria y la fiduciaria se va a encargar de pagarle a la constructora. La fiduciaria va a intermediar de una forma transparente para que los recursos que ustedes están entregando
pues no se vayan a perder en el camino y van a velar que el apartamento, la casa que ustedes están adquiriendo, pues sea lo que ustedes desean. También existe otro tipo de modelo de fiduciaria donde ustedes administran algunos recursos, invierten algunos recursos, lo que llaman eh, fideicomisos. Digamos que pueden tener la figura de los fideicomisos o también la figura de las carteras colectivas. Entonces son estas figuras aparte, otros portafolios diferentes a los que se manejan con los bancos en general. Otros intermediarios financieros que están en nuestro país, en el mercado financiero, en el mercado del día a día, son las cooperativas financieras y son entidades que realizan actividades financieras y cuya estructura no tiene la forma de una sociedad anónima como lo es un banco, sino una cooperativa. ¿Qué sucede? En algunas ocasiones, nosotros no tenemos los recursos, no tenemos el respaldo, el músculo financiero que necesitamos y digamos accedemos o vamos a un banco y solicitamos un crédito. No, yo tengo una idea de negocios, voy a aperturar X o Y negocio y me dicen, bueno, muy buena su idea, pero ¿y usted cómo lo va a respaldar? "Mm, no, no tengo nada. Bueno, ¿usted dónde vive? No, yo vivo en arriendo. ¿Qué tiene? No, una cama y un televisor. Ah, mm, ¿no tiene un carro? ¿No tiene algo? ¿No tiene inversiones? No. Ah, lo lamento, usted no me sirve como cliente. ¿Ok? Caso uno. Si ustedes van con esa misma idea de negocio, no tienen los recursos en general, pero van, digamos que a una cooperativa, la cooperativa no les va a poner tanto pereque. La cooperativa, digamos que va a decirle, listo, ¿usted qué quiere hacer? No sé, voy a montar un taller de confección. ¿Cuánto vale de la máquina? 5, 6, 7 millones de pesos. Ah, bueno, tome los recursos y produzca y me va a pagar. Pero la máquina va a quedar como pignorada en nombre mío. Entonces, bueno, pues me dan la oportunidad de iniciar, me dan la oportunidad de eh, dar este paso. Pero muchas veces no tenemos ese reconocimiento, no tenemos ese goodwill financiero. Entonces, pues las cooperativas nos dan la mano para acceder a darle liquidez a la economía. Les mencionaba hace un instante que el término fiducia hace referencia a fe y confianza y digamos que se ha difundido bastante el término de fiducia. Digamos que a lo largo y ancho del planeta, a lo largo y ancho de la economía, hoy en día se mueve muchos temas de fiducia. Sí, digamos que se maneja el tema de la fiducia de administración y la fiducia mercantil. La administración, pues nos van a, como su nombre lo dice, administrar algunos recursos, un bien mueble, un bien inmueble, y mercantil nos administran algunos recursos. Digamos que si yo no sé qué hacer con un apartamento, un lote, pues la sociedad fiduciaria, mira, venga, yo se lo administro y le sacamos provecho. O por otro lado, no, mire, vea, yo no sé cómo invertir la plata, yo tengo mm, una alta suma de dinero, me gané una herencia, me dejaron un recurso bastante generoso, pero yo soy muy eh, dado a estar gastando, entonces no me lo quiero gastar. Entonces, venga, lo administramos por fiducia mercantil. Entonces, son altas sumas de dinero, chicos. Si ustedes quieren invertir, lo que les digo, pueden hacer una inversión con carteras colectivas que son bastante sencillas. Pueden aperturar una más o menos desde 50.000 pesos y la van monitoreando si les llama la atención el tema del aspecto bursátil y diversificar sus inversiones. Entonces, retomando nuevamente el papel de la moneda al respaldando una economía, pues chicos, sin ir más lejos, vean, el dólar tiene esta característica o esta inscripción. In God we trust, en Dios creemos. Y este término trust, creer,
en inglés también hace referencia a los negocios fiduciarios. Entonces van bastante ligados este tema. Lo mencionábamos hace un instante, ¿qué es la fiducia? La fiducia es una inversión de mucho riesgo. No, es más bien segura. Si tienen respaldo, no es tan riesgoso como de pronto, eh, qué sé yo. Mm, Pues si hablamos ¿cómo se llama? De una cartera colectiva, algunos portafolios son más de riesgo y son mucho más altos. Hay otros más conservadores, pero en sí las inversiones que se hacen en fiducia están respaldadas, tienen digamos que un respaldo en general. Bien, entonces existe alguien que se denomina fideicomitente. Sí, señor, cuéntame. Mientras te opera nos escribe, prosigo. Entonces, el fideicomitente se acercará a una firma fiduciaria, quien le administrará y velará que reciba unos recursos y que los beneficiarios hagan uso adecuado de el terreno, de los recursos que están a su disposición. Es un tema bastante interesante, es un tema muy bonito. Teo nos pregunta una inversión de 40 millones. Teo, hay varias carteras, hay varias clasificaciones. Hay carteras abiertas, hay carteras cerradas, hay carteras escalonadas. Entonces, recomendación, ingresa a tu banco, donde tengas una cuenta de ahorros, y escribes cartera colectiva. Y ahí aparecen, digamos que los escalafones. O de pronto tú puedes ir a un banco, a tu banco donde tengas tu cuenta de ahorros y dices que deseas aperturar una cartera colectiva. Entonces hay unas que son abiertas, que dicen, yo puedo ingresar, no sé, mañana jueves mis recursos y los puedo sacar el viernes. Hay otras que son cerradas, dan un poquito más de rendimiento. Dicen, ok, ¿por cuánto tiempo desea dejar sus recursos? No, por 3 meses, por 6 meses, por un año. Ah, bueno, listo. Vamos a generar, digamos que esos recursos tengan una utilidad más interesante. Pero si usted los va a sacar antes, le cobramos una penalidad. ¿Por qué? Porque es el modelo de la cartera colectiva cerrada. Tiene una fecha de apertura y una fecha de cierre. Entonces debes tener presente, y ustedes compañeros cuando vean este tema, pregunten si es una cartera abierta, que no hay penalización cuando saquen sus recursos, y cerrada, sí hay penalización. Yo tengo unos recursos con una cerrada y me gusta. ¿Por qué? Porque me obliga a no tocar la plata y buscarme los recursos por otro lado. Me empuja a ser recursivo con el dinero. Entonces, si me van a penalizar por sacar la plata, pues yo me evito la tentación de sacarla y me la rebusco. En cambio, si ustedes sacan la plata de una cerrada, los van a penalizar. Entonces, la penalización depende, digamos, el monto. Nancy, no, es un poco más alto la rentabilidad que un CDT, y una cartera colectiva se mueve en el mercado de valores, por lo que es una renta variable, y un CDT es renta fija. Entonces, cuando hablemos de estas dos rentas, pues deben tener presente eso. Digamos que un CDT no les va a reconocer mucho. ¿Por qué? Porque es renta fija.
pero una cartera colectiva sí es un poco más alta. No les estoy diciendo que se van a volver millonarios, pero sí es un poco más alta la rentabilidad. Digamos que siempre nos ofrecen ¿Con cuánto se puede aperturar una cartera? Desde 50.000 pesos. Ustedes pueden aperturar una de 50.000 pesos y periódicamente van, eh, ¿qué? Inyectándole 50, pues yo digo que es un monto muy significativo, o sea, no es mucho. Pues yo no estoy diciendo que 50.000 pesos no sea nada, no, sí es plata, pero digamos que para empezar, hay veces que hay compañeros que se ganan un mínimo o algo así, pues es un monto que se puede hacer un poquito de un esfuerzo y se puede generar una rentabilidad. ¿Qué semana vamos? Si no estoy mal en la 8, yo estoy dejando en la plataforma semana del 4 al 8 de octubre. Ah, Santiago nos dice que en la 9. Vale, gracias, Santiago. Entonces, es para que lo tengan presente. Los bonos son deudas que tienen las entidades. Bien, chicos, ese tema lo vamos a tratar más adelante. Nancy, discúlpame que no te responda en este instante. Los bonos son muy parecidos a las acciones. Yo les recomendé, y si no lo hice, véanse en Netflix un documental que se llama, en pocas palabras, específicamente, la bolsa de valores. Disculpen. Este, digamos que es el concepto más claro y diferenciador que he encontrado. O sea, yo les puedo aquí hablar teoría, pero aquí está en concreto que, y es muy claro. Ese documental dura 15 minutos, no dura más, y es súper concreto y se lo recomiendo mucho. Creo que se los había recomendado, pero si no, para que lo vean, chicos. Disculpen, prosigo porque estamos un poco, digamos que, colgados de tiempo. Hablamos también, chicos, de las cooperativas o también conocidos como las compañías de financiamiento comercial y hablábamos de que tienen la ventaja de que no ponen tanta traba, no tienen tanto pereque para las personas del común, las personas que no tienen, digamos que algún recurso, no tienen algún capital, no tienen algún activo, pero digamos desean inyectar su conocimiento, su mano de obra a la economía. Alguien que tenga, no sé, una idea de unas arepas, de unos perros calientes, etcétera, etcétera, de unas empanadas, digamos que son montos, llamémoslos pequeños, en su inversión, la maquinaria, los insumos, no superarán, qué sé yo, los 3 5 millones de pesos. Y digamos que dinamizan la economía, digamos que estos modelos pues van a favorecer la economía, van a permitir que la economía florezca y evitar el tema de los gota a gota en general. Por otro lado, pues están las compañías de financiamiento comercial, pero más ligados hacia los eh, bancos o tienen unas las alianzas o están componente en componente con los bancos y se habla el tema del leasing y del renting. Digamos que estas figuras están tomando bastante fuerza hoy en día de alquilar un terreno, una maquinaria, un carro, un apartamento, unos equipos de electrónicos, unos computadores, o rentar una bodega, una casa, un vehículo. Es mucho más económico y depende la necesidad de cada uno que deseamos. Se adquieren, se amoldan a las necesidades de las personas en general.
Entonces vemos unas características en sí, digamos que son similares y en este tema del renting se está usando hoy en día mucho para adquirir vehículos. Entonces, por ejemplo, yo voy a adquirir un vehículo y de pronto no me alcanza porque yo quiero un vehículo con ciertas características. Entonces, hay la posibilidad de que lo saque por leasing o por renting o que lo compre. Entonces, existen esas tres posibles alternativas. Entonces, una, ¿yo para qué quiero el vehículo? No, pues para desplazarme de mi casa al trabajo y eventualmente salir los fines de semana a comer un heladito. Dos, yo quiero un carro con ciertas características. Quiero un carro deportivo, quiero un carro lujoso, pero no me alcanza para pagarlo. Entonces lo puedo arrendar o lo puedo rentar. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy ilustrativo. Me gusta un Renault Logan del 2022, ya que para el próximo año. Lo saqué de una cuota inicial de, digamos que 15 millones de pesos y me quedan cuotas mensuales de 650.000 pesos, por decir algo, ¿sí? Estoy haciendo un ejemplo hipotético. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que pagarle gasolina, tengo que pagarle impuestos, tengo que pagarle seguro, etcétera, etcétera. Entonces, pero es que ese carro es mío, eso es lo que yo quería. Ok. Por el otro lado está el leasing, el mismo carro. Usted no va a pagar cuota inicial, va a pagar un arrendamiento, un canon de arrendamiento y digamos que esos 650.000 pesos que usted pagó más la cuota inicial en este caso va a pagar, por decir algo, 480.000 pesos y al cabo de cierto tiempo le van a decir, ¿quiere devolver el carro o se quiere quedar con él? Y cuando usted dice, no, sí, yo sí me quiero quedar con el carro, pues dará un valor de salvamento, un 5, un 10% de lo que le haya costado o el valor comercial inicialmente. Entonces puede tener, digamos que esa posibilidad de comprar un carro un poco más económico, usarlo y digamos que no tener la inversión inicial de una cuota inicial. Y digamos que en este caso también, pues los seguros van por parte suya. Por otro lado, el renting, digamos que la cuota mensual es un poco más alta. El mismo Renault Logan, pero digamos que usted dice, ese carro yo lo quiero para moverme, no sé, en 3, 6 meses, no lo quiero para más. Bueno, entonces ese carro usted va a pagar mensualmente, por decir algo, 1.300.000. Y ese 1.300.000 ya viene incluido el SOAT, el seguro todo riesgo. En algunos casos, ustedes les tanquean el carro cada cierto tiempo, les lavan el carro como 1 o 2 veces al mes, etcétera, etcétera. Entonces, usted dice, no, yo solo quiero este carro por 6 meses. ¿Listo? Pague ese 1.300.000 y ya, al cabo de 6 meses, de 7 meses, renta otro carro. Y siempre digamos que está la posibilidad de estar utilizando carros nuevos. Digamos que ese es un modelo que utilizan varias personas. Entonces, ¿qué pasa? El mismo carro tiene, digamos, diferentes modalidades con las que usted invirtió. Entonces, primero, se amarró dando una cuota inicial y pagando una cuota mensual por, no sé, 5 años. Y al cabo de esos 5 años, pues ustedes saben que los vehículos apenas se sacan del concesionario, se evalúan según el IVA, ya pierde el valor comercial del carro. Entonces, muchas personas utilizan, digamos que estas figuras para darle liquidez a su economía e invertir y diversificar. Entonces, lo que yo tenía, digamos, propuesto como una cuota
inicial de mi carro de 15 millones de pesos, por poner una cifra, la puedo poner a trabajar en un negocio. Voy a tener mi carro, si lo quiero por leasing, pues pago un poco más económico y al cabo de cierto tiempo, pues me lo puedo quedar. O por renting si quiero, digamos, estrenar cada 6 meses. Entonces son figuras que ustedes pueden ir, digamos que viendo en el mercado. Van a darle dinamismo a la economía y digamos que ustedes no se van a quedar atados a un artículo, a un bien en general y no van a perder o no van a afectar su capital. Entonces sus activos se van a ver valorizados y no devaluados como puede suceder con la compra de un automóvil. Bien, finalizando este tema de las compañías de financiamiento comercial que iniciamos hace 8 días, pues les hago este juego de palabras. No es lo mismo este puré de tomate que tomate este puré, o que Cundinamarca no es Dinamarca. Entonces, cuando escuchemos que las compañías de financiamiento comercial son los mismos bancos, no, no son los mismos. Tienen, digamos que algunas particularidades. Por eso pongo el signo desigual, que no son iguales. Se parecen en que tienen una regulación financiera, deben iniciar o deben tener una solvencia económica. O sea, si yo voy a montar un banco, no tengo, digamos que los recursos, y digamos que son muy pocas las personas que pueden llegar a tener la solvencia del caso para este caso. Por eso se dice que existe un patrimonio técnico y digamos que ese patrimonio técnico debe estar amparado, respaldado por la Superintendencia Financiera de nuestro país. Las compañías de financiamiento comercial requieren un capital menor de apertura, no poseen cuentas corrientes o las famosas chequeras que sí manejan los bancos y su modo de operación es más flexible. Tienen mayor acogida en la población de estratos bajos a comparación de un banco, lo que les decía. La bancarización que hoy en día estamos viendo, vemos que las aplicaciones Nequi, DaviPlata, Aflore, entre otras, pues están llegando a la población en general, están llegando y dándole un nuevo dinamismo a la economía. Entonces ya hay personas que manejan sus actividades, ya manejan sus cuentas por un DaviPlata, por un Nequi, y eso les va ayudando a tener un score financiero. Caso que eso no sucedía hace unos años, hace un tiempo era improbable que alguien fuera a tener un portafolio de esta particularidad. Chicos, regálenme 5 minutos, 2 minutos, ya me conecto nuevamente. Listo, disculpen chicos que tenía algo pendiente que hablar con la señora, ya lo cuadré, entonces está aquí pendiente una cosita, pero ya solucionado, discúlpenle. La intervención, un poco, el corte de la intervención. Bien, entonces quedamos en que las personas hoy en día, los micros, los tenderos, las empresas, están teniendo acceso a los bancos, caso que no sucedía hace un tiempo. Entonces, vemos que la economía ha dinamizado y ha permitido que estas personas ingresen, ya sea por la dinamización de estos servicios bancarios o por el financiamiento comercial o las cooperativas que apalancan a este tipo de población. Santiago, cuéntanos. Profe, no sé si me equivoqué, pero tengo entendido o me habían dado a entender que financiarse por medio de estas cooperativas, estas cooperativas manejan una tasa de interés más alta que los bancos, ¿cierto? Correcto. O sea, que mejor, o sea, más rentable es sacar por bancos los créditos. Lo que pasa, Santiago, es que cuando tú no tienes el respaldo, el score, lo que miran con el data crédito, usted tiene, no sé, una casa, no. Entonces, ¿a qué le puedo echar mano el día de mañana? ¿Tiene un carro que pueda ignorar? No. Entonces, muchas personas lamentablemente no tienen un capital, no tienen un activo con que respaldar. Entonces,
pues acceden a estas cooperativas y las cooperativas pues obviamente les van a prestar a una tasa mucho más alta. Entonces, cuando la persona desconoce, digamos que las herramientas que existen en el mercado, pues realmente es por eso que les cobran un poco más alto. Entonces, por eso es que hoy en día se están viendo este modelo de dinamizar la economía, donde digamos que se les puede dar unas tasas de interés más atractivas, más asequibles, como es el caso de la plataforma Aflore. De pronto ustedes la hayan visto o si no, pues se la recomiendo para que la vean. Y existen otras. Esta plataforma inicialmente les dan, digamos que entre 500.000 y 1.000.000 de pesos para actividades, como lo decíamos, para comprar una maquinaria sencilla, para dotar a una miscelánea, algo así. Y al cabo de que tú pagas y te pones al día, te prestan más. Digamos que son tasas de interés más competitivas, pero lo que dice Santiago es cierto. Digamos que las cooperativas, su tasa de interés es un poco más alta. ¿Por qué? Pues porque las personas no tienen el score financiero que requiere los bancos. Entonces los bancos dicen, usted no tiene con qué respaldarme, entonces no le presto. Mientras que las cooperativas, usted no tiene con qué respaldar, le dejo ignorar la máquina, el carrito de perros, la máquina de coser, por decir algo. ¿Vale? Entonces, digamos que hoy en día sí se está empezando a dinamizar mucho más nuestra economía y digamos que al dinamizar hay más circulación, hay más intercambio de dinero, hay más velocidad del mismo. Bueno, chicos, vamos a iniciar en esta siguiente parte de nuestra clase a hablar sobre el modelo EASY. Este modelo se implementa en América Latina ya va a ser hace como 100 años, pero tuvo unas repercusiones bastante interesantes para nuestra economía. Digamos que se sustenta en, en un modelo de sustitución de importaciones. Entonces el modelo EASY proviene del cono sur hago referencia de la Argentina, y digamos que va de la mano con el señor Raúl Prebisch. Digamos que el señor Raúl Prebisch tuvo un papel fundamental en el desarrollo económico de América Latina entre los 50 y los 70 y cómo ese modelo jalonó de alguna manera a la economía latinoamericana y cómo fue el papel de la economía colombiana, digamos que en ese periodo, y cómo se ve dinamizado el banco emisor con las demás entidades que pertenecen a la economía colombiana, ya viéndolo desde un aspecto regional, hablando desde de Sudamérica. Vemos que fue el aspecto que más nos empezó a deslumbrar, como a aperturar la mente, porque estábamos retomando un poco lo que vimos hace unas sesiones en una economía donde el Banco de la República estaba nuevo, tenía, digamos que algunas expectativas, estaba viendo que la Bolsa de Valores de Colombia había traído inversionistas extranjeros, la economía en sí estaba... La Bolsa de Bogotá, perdón, la Bolsa de Valores de Colombia es más nueva, perdón que cometí ese gazapo. Entonces, ¿cómo a nivel latinoamericano, Sudamérica, cómo empieza a generarse algunos aspectos interesantes que vamos a empezar a analizar el día de hoy? Bueno, entonces, como les decía, el modelo EASY o de sustitución de importaciones, pues se inicia en la Argentina como tal, pero se replica a toda Sudamérica y digamos que el Caribe, pero digamos que donde replicó más fuertemente fue en Sudamérica. Entonces, a finales del siglo XIX e iniciando el siglo XX, pues nuestros socios comerciales más fuertes eran Francia, Inglaterra e Italia.
hablando en conjunto, toda Sudamérica. Nuestras economías, digamos que dependían de estos tres países, pero como ingresan o da inicio a la Primera Guerra Mundial, digamos que toda Sudamérica dependía de este comercio con estas naciones, con Europa en general. Nosotros, Colombia, digamos que sí teníamos esa relación. Y se acuerdan que en su momento hablábamos de que Colombia le dijo a Inglaterra, Inglaterra, manéjeme el tema de los billetes y de las monedas. ¿Por qué? Porque yo no tengo la tecnología. Yo tengo bastante plata, la plata se ha eh, vuelto muy barata. Digamos que lo que antes era escaso hoy es abundante, entonces por su naturaleza de abundante, la plata pierde su valor de acumular riquezas. Entonces, estas naciones que yo voy a denominar Europa, pues tiene bastante relevancia con toda Sudamérica. Y digamos que hay un caso particular, lo que les decía, que nosotros empezamos a tener un comercio bastante más marcado con los Estados Unidos, una relación bilateral Colombia con los Estados Unidos por el tema del Canal de Panamá y por el tema del petróleo que encontramos en los Santanderes. ¿Se acuerdan que hablamos de un aspecto que México entró con la Revolución Mexicana y ya no, y nacionalizaron, digamos que el petróleo ya no se lo venden a los Estados Unidos, ya el petróleo mexicano es para los mexicanos, entonces México comercia con los Estados Unidos y adicionalmente el tema de que Estados Unidos tiene unas guerras territoriales con México y pierden algunos territorios, incluidos Texas, una parte de California. Entonces México tiene, digamos que una disputa con los Estados Unidos. Y nosotros pues vamos a tener una fortaleza económica con los Estados Unidos gracias a esa disputa que existe entre México y los Estados Unidos. Entonces digamos que primero, tenemos petróleo, se lo vamos a vender a los Estados Unidos. Segundo, el tema del canal de Panamá, pues un negocio que nos pegaron en la cabeza los gringos tenazmente. Tercero, el tema de las frutas, el tema de los bananos, de la chiquita banana, lo que escribió Gabriel García Márquez por allá en el general no tiene quien se escriba, o el tema de la masacre de las bananeras, toda la relación entre las frutas que se dan aquí en el Magdalena Medio colombiano y cómo digamos que se aprovecharon los norteamericanos gracias a unos convenios. Bueno, eso es historia colombiana que no voy a entrar a tocar. Lo que me interesa es que tenemos unas relaciones mucho más fuertes con los Estados Unidos. Digamos que las relaciones que inicialmente teníamos con Francia e Inglaterra, porque eran nuestros socios que nos dieron el apoyo económico para obtener la independencia de España, pues se va a ver un poco olvidado. Digamos, sí, ellos fueron mis socios, mis compañeros, me dieron el apoyo económico, pero hoy en día prefiero hacer negocios con los Estados Unidos. Sí, yo los reconozco, Francia, yo le pagaré su deuda, a Inglaterra le pagaré su deuda y con gusto, pero en este momento voy a hacer mis lazos comerciales más fuertes con los Estados Unidos. En este caso aparece nuestro mapa Italia, pero Italia se va a enfocar más hacia Argentina, hacia Chile, incluso hacia Brasil. Y lo que es Perú y China, perdón, las relaciones comerciales entre Perú se van a enfocar más hacia el oriente, entre China y Japón. Y de una manera también entrará en ese eslabón comercial el Brasil. Ustedes se percatarán que en el Brasil hay bastante comunidad oriental. Digamos que hay bastantes oportunidades laborales, hay bastante demanda de mano de obra, entonces
migran una gran cantidad de asiáticos hacia el Brasil. Entonces, el panorama mundial está cambiando, estamos iniciando el siglo XX, las alianzas comerciales cambian de un lado al otro, se están estableciendo, digamos que las reglas de juego en los países, en estos nuevos países que se han creado, y al mismo establecerse nuevas reglas de juego, se han establecido, digamos que unas políticas económicas un poco más modernas para dinamizar las economías en general. Entonces, lo que les mencionaba hace un instante, por no echar el cuento largo, existieron tres grandes sucesos en la economía mundial que afectaron, digamos que el comportamiento de la economía, digamos que el dinamismo de las bancas centrales. Ustedes se acuerdan que hacia 1923 la misión Kemmerer viene a Colombia y empieza como a asesorarnos cómo debemos invertir, cómo debemos tener algún, digamos que, orden en nuestra economía. Entonces, pues digamos que se empieza a tomar casos, se empieza a hacer caso, pero llegan, digamos que estas tres grandes hecatombes económicas, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Todas van a afectar directamente ¿a quién? A Europa y digamos que a Asia con China y Japón. Entonces, es en este momento donde nosotros dependíamos, bueno, hablo nosotros hablando de la comunidad latinoamericana, sudamericana, digamos que Japón, Asia, Brasil, también a Asia y el resto del mundo, o bueno, el resto de Latinoamérica hacia Europa. Y pues nosotros también, digamos que negociamos con Europa, pero lo que les decía, nuestro primer socio se volvió los Estados Unidos, entonces pues de una manera u otra no nos golpea tan fuerte. Entonces, hay migraciones internas hacia las urbes y de esas migraciones también vienen europeos, vienen asiáticos hacia, digamos que los países más representativos. Nuestro país recibe gran cantidad de inmigrantes, pero son más inmigrantes libaneses, más turcos que se denominan y se quedan más que todo en las costas, en la costa atlántica, en lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, incluso San Andrés, pero digamos que bastantes italianos migran a Argentina, a Chile, algunos ingleses también, franceses también. Digamos que hay un tema de acogimiento o la Argentina o el cono sur que les menciono. Argentina, Chile, incluso Uruguay, Paraguay, una parte de Brasil, le dan posada, incluso alemanes, pero alemanes migran más hacia Brasil, a esta parte del continente. Digamos que ellos traen la visión comercial de sus tierras, su visión comercial europea, de industrial, de generar industria. ¿Por qué? Pues porque han sufrido unas crisis económicas o derivadas de estas dos guerras mundiales que pues devastaron Europa en general. Entonces migran a estas tierras e inician un nuevo proyecto industrial. Entonces, con la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se firma un pacto de la paz. Se dice, no nos vamos a agredir más, no nos vamos a seguir matando. Ya con la Segunda Guerra Mundial aprendimos que no vamos para ningún lado si nos seguimos matando. Y dentro de estas políticas que se crean en la ONU, pues se toma como referencia lo que se denomina el Banco Mundial o the World Bank. El World Bank va a estar enfocado en el desarrollo de nuestro continente y se crea para nosotros
la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe, o la famosa CEPAL. La CEPAL va a tener un papel muy importante en el desarrollo económico de nuestro continente. Lo que les decía, el famoso Cono Sur, Comunidad Económica para América y el Caribe. O sea, se va a tener en cuenta todo, digamos que estos componentes. Pero el modelo EASY, como lo mencionaba, tiene su punto de partida el Cono Sur. Se va a hacer, digamos que el ejemplo, la tecnificación del Cono Sur, lo que les decía, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y una parte de Brasil. ¿Qué significa este tema de el modelo EASY? Se le conoce también como el modelo cepalino o el modelo de Prebisch, y el cual es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En pocas palabras, lo que mencionábamos hace un instante. ¿Se acuerdan de que hablamos de una ecuación de M como importación? Ay, perdón. Y X como exportación. Entonces, si nosotros producíamos productos, bienes primarios, bienes terminados y se los exportábamos a Europa, a los Estados Unidos, pero en este espacio de tiempo, pues están quebrados, no tienen con qué comprarnos. Y si dependíamos de ellos, pues automáticamente nos vamos a quebrar. Pero también hay que ver que como llegó personas migrantes con el conocimiento técnico de generar industria, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues creemos internamente y pues no vamos a importar, ya no más, porque yo le vendo a- a Inglaterra, le vendo a Francia, le vendo a Italia, le vendo a Alemania, pero si están quebrados, están destruidos, pues ¿cómo me van a qué? A comprar? ¿Qué les voy a comprar si las fábricas están destruidas? Más bien me voy a enfocar a exportar, pero internamente en el continente. Entonces, vamos a crear más empresas, vamos a evitar importar más y lo que exportemos no lo vamos a comercializar internamente. ¿Quiénes? Pues Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y de pronto Paraguay un poquito, para después replicarlo a toda Sudamérica y el Caribe, basado en el postulado de la CEPAL, dándole respuesta a que el Banco Mundial nos dé los lineamientos a seguir. Entonces, Raúl Prebisch, criticaba el modelo de Keynes y al mismo tiempo criticaba el modelo clásico y el modelo clásico liberal de Smith. Entonces, Prebisch fue un economista argentino que trabajó para la CEPAL y decía, sí, está bien generar la demanda agregada, está bien lo que vimos en el video hace unos días de que hay que inyectarle dinero a la economía, pero, ¿quién nos va a comprar? Tenemos que aliarnos entre sí. Entonces, Argentina, ¿ustedes en qué buena? No, yo soy bueno en ganadería, en lácteos. Ah, ok, produzcase y especifíquese en mejorar su agricultura, en generar mejores lácteos, mejores carnes, mejores quesos. Chile, ¿usted en qué es bueno? No, en la extracción
de plata en el tema de las minas, pero adicional también son buenos en los vinos. Ok, especialices en ese tema. Brasil, no, yo tengo diversidad de industrias, puede ser la automotriz, puede ser la de industria de televisores, etcétera, etcétera. Uruguay, ah, no, yo tengo una economía muy similar a la de la Argentina. Bueno, entonces produzcan entre sí artículos y comercialícenselos entre sí. Y digamos que lo vamos a replicar por toda Latinoamérica para no exportarle solo a Europa, que Europa no tiene cómo comprarnos y como no, como antes la industria venía de Europa, los automóviles, los televisores, los textiles de calidad venían de Europa. Vamos a crear propias, marcas propias latinoamericanas y vamos a jalonar esa economía. Entonces, esa es la crítica que hace Previch. Entonces, el modelo clásico, el modelo liberal decía que pues todos somos disponibles, todos nos podemos clasificar y especificar en algunas tareas. Pero es que ese modelo clásico ya estuvo operando por 200 años, más de 200 años, y estamos en, en el siglo XX, estamos en 1940, 1950, ya necesitamos otro modelo económico de desarrollo. Y Keynes, pues propuso eso para naciones más poderosas, inicialmente para la economía británica, para la economía norteamericana. Digamos que replicarlo a través del tiempo, pues va a ser un poco complicado, mientras que estas naciones, no estoy hablando de Sudamérica, no son tan prósperas, no son tan ricas como las naciones norteamericanas, como la nación norteamericana, como la nación británica, pues entonces, ¿qué va a hacer? Generar un modelo de desarrollo, darle inyección a la industria regional para que puedan salir adelante y que un país sea el suministro de materia prima de otro y digamos que se genere, por decirlo, un triángulo comercial. Entonces, eso es lo que propuso Raúl Previch en su momento, que las economías latinoamericanas se blindaran hacia adentro, evitando, digamos que, permear ideas de otras latitudes. Digamos que en qué está basado el modelo cepalino, el modelo Previch. Primero, la intervención estatal, que el Estado se encargue del manejo de las finanzas. Segundo, las políticas internas son para la administración de las reservas internacionales. Todo lo que se genere internamente es para generar ese modelo de acumulación de riqueza y de alguna manera poder pagar las deudas internacionales que se tienen en general los países latinoamericanos, sudamericanos y las del Caribe. La CEPAL velaría por la estabilidad económica de la región. Nos enfocaríamos que, como les dije, nos blindáramos Sudamérica y digamos que el Caribe de algún modelo extranjero, un modelo comunista, un modelo más capitalista norteamericano, aunque nos han dado el visto bueno por el Banco Mundial, pero digamos que tenemos algunas falencias. Cuarto punto, inyección de capital al sector agrícola y productivo. Pues la economía latinoamericana está más enfocada al tema agrícola. Nosotros éramos la despensa de Europa, la despensa de los Estados Unidos. En este instante de la economía, pues no hay con qué. Entonces debemos ser un tanto más productivos. ¿Se acuerdan? Sector industrial, sector primario, sector secundario. Darle mayor fuerza a estos sectores que veníamos analizando, veníamos mencionando en sí. Y el tema de la transición de la apertura económica. Les decía, debemos blindarnos internamente, generar un comercio entre nosotros, pero luego aperturarnos paulatinamente al resto del mundo, hacernos fuertes como Sudamérica, como Centroamérica, como el Caribe, pero digamos que no nos aperturemos tan drásticamente al resto del mundo. Por eso se dice modelo EASY,
industrialización por sustitución de importaciones. Y cuando yo digo sustitución de importaciones, es que no le voy a comprar mucho al resto del mundo. Lo voy a realizar en esencia en el cono sur. Entonces, digamos que estos son los mayores referentes, los mayores puntos de partida que propone Raúl Prebisch para que se desarrolle la economía sudamericana en general. Raúl Prebisch pues tiene alguna preocupación intelectual y política para el desarrollo económico de América Latina. Dice que las economías están influenciadas por corrientes socialistas, se empieza a dar el tema de la revolución cubana, se da el tema de que el Che Guevara recorre toda Sudamérica y digamos que ustedes pueden ver este tema planteado en la película de Diario de Motocicleta, donde el Che Guevara ve las inequidades que se presentan en Latinoamérica, digamos que se empiezan a formar o conformar, digamos que guerrillas urbanas que van a estar en desacuerdo con, digamos que los ejes desarrollados. Entonces va a haber, digamos que este tema de inequidad social. Entonces, Prebisch, dentro de su estructura económica, propone lo siguiente. Primero, la teoría económica internacional coincide en que existe una periferia y centros de desarrollo. Periferia hace referencia a lugares más industrializados, más ricos, más desarrollados que otros, en donde existe un capital y una mano de obra, y esta mano de obra se va reflejada en bajos salarios. Entonces, esto, digamos que se denominará cinturones de miseria. Ustedes han escuchado el término que la periferia, lo que queda afuera, lo que está distante. Entonces, la periferia lo va a hacer de cuenta que es el círculo verde y los ejes de desarrollo es este cuadrado azul. Entonces, este cuadrado azul sí tiene los aspectos de educación, de salud, de desarrollo y están conformados en algunas ciudades, en algunas regiones principales, pero no están abarcadas ya sea en todos los componentes de un país y también se va a ver replicado que la periferia actuará o algunas naciones serán más periféricas que otras. Entonces, lo que les decía, este tema de desarrollo se empezó a especificar más en el cono sur. Entonces, ¿quiénes éramos distantes? Por ejemplo, Colombia. Colombia no estaba tan cerca de la Argentina. Nosotros teníamos una industrialización un tanto incipiente, pero la teníamos, pero digamos que se nos hizo a un lado y prefirieron, digamos que negociar con los brasileros y y pues no nos tuvieron prácticamente en cuenta, se nos tuvo en cuenta para pertenecer a este modelo cepalino, pero digamos que ellos decían, no, ciertas naciones no están tan desarrolladas, necesitamos más desarrollo. Entonces, ¿quiénes van a ser la periferia? Aquellos que no tienen tanta tecnología y los centros de desarrollo serán quienes cuenten con el capital y los demás nos van a abastecer con su mano de obra. Dentro del postulado de Prebisch, pues también se menciona el tema de la inflación, si es un aspecto positivo. Recordemos la curva de Phillips, si hay harta gente produciendo, si hay harta gente operando, si la mayoría de la población está trabajando, pues va a haber bastante mano de obra ocupada. Y al ver bastante mano de obra ocupada van a estar produciendo y al mismo tiempo que todos estén produciendo, pues van a haber un incremento significativo de los precios. Entonces deberíamos tener un control sobre eso. Y tercero, la teoría del Estado como idea fuerza para el desarrollo. Entonces se habla de un tema de la planificación de la economía y se va a proteger internamente las economías. Entonces decíamos que Sudamérica se va a blindar,
pero también internamente se van a blindar los países. Cada cual va a mirar qué le conviene entre sí. Entonces, se van a blindar internamente y pues digamos que no va a haber una libre circulación. Fue bueno en el comienzo, pero se blindaron hacia adentro demasiado y digamos que este modelo lo empezó a ejecutar la Argentina de una forma muy buena, pero digamos que más adelante se ve el declive. Chile también lo adoptó de una forma bastante fuerte, bastante interesante. Vemos el repunte de la economía chilena después de que llega Pinochet al poder. Digamos que todo el tema de Salvador Allende, que Salvador Allende era un personaje de izquierda, Pinochet de derecha, digamos que la economía va a tener un aspecto bastante dinámico en el sur del continente. Y cuando se habla este tema de idea populista, es que van a surgir héroes en general, van a salir personas que son denominadas caudillos. Entonces, esto se bebió mucho en la Argentina, fue bastante marcado en la Argentina. Digamos que el ejemplo más claro es el caso de Juan Domingo Perón, que fue un militar. Y digamos que la persona a quien más reconocemos es a Evita Perón. Eva Perón, pues fue una mujer de orígenes humildes que se socializó con las personas, escuchaba las necesidades de las personas y digamos que este modelo populista replicó muy bien en la economía argentina. Entonces, las masas, la gente del común decía, no nos están mandando los clásicos dictadores, no nos están mandando los industriales de siempre. Está visto que Perón dictaba las normas, pero era Evita Perón quien se acercaba al pueblo y les, digamos que hacían sentir patria, los escuchaba, estaba muy cerca de ellos. Entonces, Eva Perón hoy en día en la Argentina es un símbolo patrio. Entonces, se generó ese sentimiento nacionalista en la Argentina de ser orgullosos, digamos que tener esa idiosincrasia, o sea, estuvimos mal, pero nos reactivamos desde adentro para crecer hacia afuera. Entonces aquí traigo esta imagen para sustituir lo de afuera, tenemos que ponerle mucho de adentro. Entonces las economías, como lo mencioné hace un instante, se blindaron internamente en el cono sur y se nos brindamos internamente como Sudamérica. Entonces, algunas tuvieron un repunte más fuerte que otras de pronto se quedaron estancadas y no tuvieron, digamos que, el dinamismo que se esperaba. Chicos, yo creo que voy a parar acá porque aquí en adelante empiezo a mezclar un montón de conceptos y pues de pronto me paso y lo ideal es que quede claro. No sé si tengan dudas, preguntas hasta el momento. No, profe. No, señor. No, señor. Bueno, compañeros, entonces recordarles que el viernes se apertura la tercera actividad y pues nada, nos vemos de hoy en 8.